Hola amigos, Antonio Maeso, bienvenidos al canal. Hoy vamos a probar en el banco de potencia la Honda Forza 350. En este caso un motor versión 2024, Euro 5, y vamos a ver directamente la prueba y luego vamos a analizar las gráficas en pantalla para ver la potencia y las prestaciones que nos da esta moto en el rodillo, potencia a rueda. Así que con todo, ponemos todo en marcha y empezamos. Motor a cero, así que comenzamos. Bueno, y vamos con el análisis de la gráfica de esta Honda Forza 350 2024. Bueno, y aquí tenemos la gráfica, una gráfica absolutamente fantástica. Ya estamos muy acostumbrados, por suerte, para nosotros los usuarios de moto y de scooter, a curvas de potencia que fijaros, prácticamente de que le das al gas, coge casi su máxima potencia y par, y lo mantiene hasta pues prácticamente que corta encendido, ¿no? Una aceleración lineal y progresiva que es fantástica. Y esta Honda Forza, pues aquí tenéis la gráfica, absolutamente también una meseta larguísima, prácticamente desde que sale 0 por hora hasta que pues consigue su valor de potencia, de velocidad y potencia máxima. El valor que ha dado en potencia a rueda, hay que recordar que medimos potencia a rueda, han sido 27 caballos a la rueda, que es una potencia bastante considerable, pues teniendo en cuenta que esta moto pues no llega a cubicar ni los 350 centímetros cúbicos de su nombre. Así que, y bueno, y que Honda, no sabemos si al embrague o a la rueda, pero declara 29 caballos creo para este motor. Con lo cual, bueno, pues dando 27 a la rueda, fácilmente pueden ser esos 29 o alguno más al motor. Con lo cual, un motor potente, un motor que empuja muy bien y que además nos ofrece a corte encendido una velocidad punta de 144 km por hora. 144 km por hora. Muy interesante los datos de potencia y velocidad, así como la gráfica de esta Honda Forza 350. Bueno, pues ahora voy a compararlas con algunas motos que han pasado de scooter de tipo de motor similar, y algunas de sus competidoras más directas, así como algunas más antiguas. Por ejemplo, la misma Honda, 10 o 12 años atrás, la Scoopy 300, la SH. Pues fijaros el cambio que ha habido del motor 350 al 300. Pues hay con casi 6 o 7 caballos más de potencia, 7 caballos, 7,4. Y bueno, pues prácticamente en toda la gama de potencia, ¿no? Hubo un cambio de cilindrada y el motor pues era nuevo. Curioso que tiene aquí un pequeño bache parecido, ambos modelos Honda y a la misma exactamente velocidad. Es bastante curioso. Bueno, y aquella Scoopy cogía 133 por hora y esta 144, hemos dicho. Bueno, eso queda muy atrás, pero hace poco la última moto que pasó por el banco fue la Kymco VS400, que esa tiene un poquito más de cilindrada, un poquito más, ¿no? Más de 50 centímetros cúbicos, cubica 399 y la Honda Forza no llega a 350, con lo cual, bueno, esos 50 centímetros cúbicos se demuestran aquí prácticamente a la misma aceleración, pero al pasar, ¿qué velocidad? Aquí la tenemos, de 60 por hora, pues la curva amarilla es la de la Kymco y bueno, pues despega con 3 caballos más. En este caso dio a la rueda 30,6 por 27 de esta Forza, 30,6, 3 caballos más, pero 50 centímetros cúbicos más. No está mal, ninguna de las dos, cada una por sus características. Y también podemos comparar con la Yamaha, que en su día pasó por el banco y que fue una prueba un poco incompleta, porque dio un fallo motor que no supe solucionar y no pude pasarla de estos 90 por hora, pero que ya indicaba, como veis en esta meseta, que no iba a ir esta curva para ningún lado hacia arriba, sino que se iba a mantener. Y estaba pues en esos 21 caballos, que son pues ciertamente por debajo de los de la Honda Forza, aunque luego en el uso no da la sensación de que sean tantos, pero bueno, ahí la máquina de la verdad
pues dijo lo que dijo. Y luego, como curiosidad, pues quitamos la Yamaha, quitamos la Kinko, tenemos aquí una Piaggio Beverly 300, que esto tampoco, esta está en el canal probada, y es de no hace tanto, y sin embargo, pues bueno, pues se quedó en 20,4 caballos. Veis que desde el principio, una curva también muy plana, muy, como digo, esto ya es habitual en todos los scooters, ya no solo por la elasticidad de los propios motores, lo bien conseguidos que están, a nivel de distribución, de culata, compresión y demás, sino lo bien conseguidos que están las transmisiones. Y las transmisiones, lo bien que funcionan las transmisiones por variador y correa. Pues que permiten, pues es una transición de velocidades excelente. Y ya no solo eso, sino mantener el par constante, ya que van cambiando estos sistemas de variador que están bien reglados con su rodillo, su peso perfecto, pues van cambiando al momento máximo de par del motor, con lo cual pues consigue una aceleración muy brillante. Y como digo, esta Beverly, pues nada, igual tenía esta meseta y esta definición habitual, ya que digo, de scooter, pero pues eso, como 7 u 8 caballos. En concreto la Beverly dio 20,4 por 27 de la Forza, también bastante por detrás. Así que bien, pues esta curva de la Forza, pues que me ha gustado mucho. Corta encendido 144 km por hora. No he dicho que comparándola con la Kinko sí que aquí en velocidad la gana bastante. Si vemos aquí el corte al final, 158 km por hora. Siempre y cuando estas motos, tanto la Kinko como la Forza, fuesen capaces, que no digo que no lo sean, pero de cortar encendido pues eso, a velocidad máxima, ¿no? Que pudiese darse el caso que tuviese un desarrollo tan largo que no llegasen, no tuviese el motor fuerza para llegar a corte encendido, a estirar las revoluciones tanto. Pero si llegasen, pues bueno, aquí hay 14 km por hora entre la Forza y la Kinko, que bueno, pues también puede darle sentido a esos 3 o 4 caballos más de potencia por esa cilindrada un poquito más superior que tiene. Así que muy bien, pues esto es lo que ha dado de sí la prueba de la Honda Forza en el banco de potencia. Recuerda que tienes más bancos de potencia, sí, pero sobre todo pruebas en banco de potencia en la lista de reproducción pertinente en mi canal, y gracias por estar ahí y nos vemos pronto en el siguiente vídeo.